En el día de ayer, el nuevo atentado ha cobrado la vida de 2 soldados, ha herido a más de 20 en una academia militar en Colombia y recuerda a otro episodio acontecido en enero del 2019, pero ya ahí llegaremos. Vamos a ver lo que pasó ayer primero. Al menos 2 soldados murieron y 25 resultaron heridos el martes en un ataque con explosivos contra una base militar en el este de Colombia. La agresión fue atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el poblado de Puerto Jordán del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Un portavoz de las Fuerzas Armadas confirmó a la AFP el fallecimiento de los 2 militares y precisó que entre los heridos hay 4 oficiales, 7 suboficiales y 14 soldados más. Estamos reforzando igualmente nuestras operaciones en el sector del departamento de Arauca para que mantengamos una ofensiva hacia ese grupo y logremos especialmente devolverle la tranquilidad a los arauqueños. Según las fuerzas militares, las explosiones ocurrieron a menos de 1 kilómetro de una escuela donde había al menos 300 niños, por lo que consideran el ataque como una infracción al derecho internacional humanitario. Porque no les interesa un carajo. Porque son los primeros violadores, son los primeros monstruos que cometen las atrocidades y entonces la izquierda de este mundo mira a otra parte o les trata con guantecito de seda, ¿verdad? Pero cuando es Israel quien lleva a cabo un operativo a gran escala para quitarse de una jodida vez por todas la amenaza permanente de que un buen día vuelvan a despertar con los cañones o con los sables decapitando a sus ciudadanos en la cabeza, ¿verdad? En Israel, como ocurrió el terrible 7 de octubre, pues entonces ahí se horrorizan y se horroriza la prensa y se horrorizan muchas organizaciones internacionales. Pero cuando son estas organizaciones, estos grupos paramilitares, estos terroristas camuflados como activistas, insisto, ahí la cosa a veces se condena, pero en términos muy laxos, ¿verdad? En términos muy suavecitos y se les trata con un guantecillo de seda. En agosto, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, anunció la reanudación de la ofensiva militar contra el ELN, tras el fin del cese el fuego que regía desde 2023. Los ataques de la guerrilla contra objetivos militares se han intensificado desde que decidió no retomar la tregua a inicios de ese mes, entre turbulencias en las negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. El ELN señaló incumplimientos del gobierno de los acuerdos firmados durante los primeros ciclos de negociaciones. Petro intenta desactivar el conflicto armado de 6 décadas dialogando con las guerrillas y algunas poderosas bandas criminales ligadas al narcotráfico. Después de esto, salió el presidente colombiano, otro ex pandillero, no lo recuerden, no, perdón, no lo olviden, no lo dejen de recordar. Salió Gustavo Petro a precisar que, lastimosamente, según él dice, todo parece indicar que los procesos de diálogo y de negociación han sido rotos una vez más por el ELN con sangre, dice Gustavo Petro. Mírenlo acá. Un hecho dramático repetido en los últimos años. Así calificó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al ataque con explosivos contra una base militar en el noreste del país, atribuido al ELN, que el martes dejó 2 soldados muertos y 26 heridos. Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, que murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre. El atentado ocurre en medio de una escalada de embates de la guerrilla contra objetivos militares desde inicios de agosto, cuando decidió no retomar el cese al fuego con las fuerzas militares. La tregua que regía desde 2023 era parte de una serie de acuerdos alcanzados durante los diálogos de paz que el gobierno lleva a cabo con la guerrilla desde finales de 2022. No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados heridos, de la población civil. El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del gobierno del presidente Petro. Ha perdido una oportunidad. No, a mí este tipo de lenguaje a veces me enerva un poquito, ¿no? Para no decir que me rompe las pelotas, como dirían los españoles.
No, no es que no lo entendió, es que no le importó. No hay demasiado que entender, aquí no es demasiado complicado, es sencillamente no lo quiero cumplir. Tú me puedes proponer lo que tú quieras, tú puedes venir, es exactamente el mismo discurso bobalicón, ¿se acuerdan? AMLO, abrazos, no balazos. Ahora bien, ¿por qué yo he metido a Cuba en todo esto y por qué les he dicho, queridos míos, que si me están viendo sobre todo desde la isla o desde donde quiera, vamos a analizar brevemente cuál es el orden, la interconexión de los episodios y dónde termina desembocando todo. El 17 de enero del año 2019 era entonces presidente de Colombia el señor Iván Duque, por el cual tengo muy buenos, sobre el cual tengo muy buenos criterios. Me pareció un presidente bastante decoroso en muchos aspectos. No en todos, pero sí en muchísimos aspectos. Le tengo estima en sentido general, en mi valoración personal sobre su presidencia. Cometió errores, desde luego, pero bueno, no voy a hacer ahora un examen minucioso sobre la presidencia de Iván Duque. 17 de enero, repito, del año 2019, el ELN voló un coche bomba en una academia policial también en Bogotá. Murieron 20 policías y decenas resultaron heridos. Inmediatamente se desató una investigación, una persecución de los principales responsables. Detuvieron a algunos de los que ejecutaron, ojo, de los que ejecutaron el plan, pero cuando se siguió la línea, cuando trataron de buscar las cabezas de la hidra, las cabezas estaban en La Habana, porque los líderes del Ejército de Liberación Nacional estaban en ese momento en negociaciones, en conversaciones de paz que estaba auspiciando La Habana, que estaba auspiciando el gobierno de la dictadura de Díaz-Canel, Raúl Castro y todos los involucrados en todo esto, pues estaban llevando a cabo esas conversaciones de paz en La Habana. Estos individuos que habían planificado este ataque atroz, que lo habían dirigido, que lo habían ordenado, porque en este tipo de estructuras nadie funciona por su cuenta. Cuando Al-Qaeda era lo que era Al-Qaeda antes de que Estados Unidos también descabezara a esa serpiente, nada se movía si no tenía la autorización de Ayman al-Zawahiri, si no tenía la autorización, por supuesto, de Osama Bin Laden y de sus principales lugartenientes. Estos grupos terroristas no operan por su cuenta, porque lo primero que les pasa es cuando operas por tu cuenta, la próxima cabeza que rueda es la tuya. Asimismo, funcionan estas organizaciones paramilitares. Entonces, las cabezas de esa hidra estaban en La Habana, que fue lo primero que hizo Iván Duque, que es lo primero que hizo la autoridad, todas las autoridades, fiscalía, recuerdo imágenes hasta de los familiares de los muertos pidiéndole a Cuba entreguen a los cabecillas y van a enfrentar a la justicia. No es entrégamelo que los vamos a llevar a una plaza pública y los vamos a ahorcar o los vamos a guillotinar. No, van a enfrentar a la justicia, van a enfrentar un proceso, van a tener defensa y si son hallados culpables van a tener que pagar. Vamos a ver el primer pedido, por lo menos, no sé si fue exactamente el primero en orden cronológico, el primerísimo, pero sí fue uno de los primeros pedidos públicos que le hizo Iván Duque a La Habana de entrégame a los responsables de esta masacre. Mírenlo aquí. Esta mañana salió un pronunciamiento de la Cancillería cubana donde dicen que van a activar los protocolos de ruptura que se habían acordado anteriormente con otro gobierno. Yo quiero dejarle claro y hacerle un llamado respetuoso a ese gobierno. Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas. Se está refiriendo al comunicado de La Habana, que manejó esto como una diferencia diplomática entre las dos partes que estaban negociando, entre las autoridades colombianas y el presidente Iván Duque y los forajidos, los delincuentes que dirigían el ELN que estaban en La Habana. Por eso es que Duque está diciendo, no, esto no es una diferencia política, esto no es una diferencia diplomática. Nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberaran los secuestrados y que cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión,
Lo que se presentó fue un acto criminal violador de los derechos humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia. Esto fue, repito, enero del año 2019. Comenzaron a pasar los meses, comenzaron a cruzarse las declaraciones. Colombia, en su soberano derecho, el presidente colombiano, en su sagrado derecho, ¿verdad?, le exigía a La Habana: entrégame a esos líderes que han cometido, que han organizado, que han planificado esta atrocidad y que sencillamente están ahora mismo bajo tu resguardo. Pocas semanas después se repitió el mismo llamado. El presidente colombiano Iván Duque reiteró el martes su solicitud al gobierno cubano para que extradite a los negociadores de paz del Ejército de Liberación Nacional, luego del atentado con coche bomba que se atribuyó esa guerrilla. Tras el ataque contra una academia policial que dejó una veintena de muertos, Duque puso fin a los diálogos de paz en Cuba iniciados por el gobierno anterior. Como ha quedado sin ningún efecto jurídico cualquier vínculo que haya en lo que se llamaba la mesa de La Habana con el ELN, hemos invocado no solamente la gravedad de los hechos ocurridos, el llamado del Consejo de Seguridad, de la CIDH y también, por supuesto, las acciones que han tomado las autoridades judiciales en Colombia para que se reactiven rápidamente esas órdenes de captura y además se hagan las solicitudes de extradición. Cuba, anfitriona y garante de las negociaciones de paz, condenó el atentado. Aseguró que jamás permitirá que su territorio sea usado para organizar actos terroristas contra ningún estado, pero señaló que respetará los protocolos firmados para caso de ruptura. Esos acuerdos comprenderían la intervención de un país amigo, 15 días de plazo para planear y concretar el retorno y un cese de operaciones militares durante 72 horas. Sin embargo, el alto comisionado para la paz colombiano, Miguel Ceballos, explicó que el actual gobierno jamás reactivó los diálogos con el ELN. Aseguró además que las políticas públicas de paz son políticas de gobierno. No estaban activados esos protocolos en los que se estaba escudando el gobierno de La Habana, la dictadura cubana, para no entregar a los forajidos causantes de esta atrocidad. No hay un protocolo perfecto, nada de eso se ha activado, lo ha dicho Iván Duque desde el principio, diciendo: no se ha activado, nosotros no nos hemos reunido con ustedes. Cuando se hace un protocolo, para que comprendan básicamente de qué va el asunto, cuando se establece un protocolo, se establece plan A, plan B y plan C. Si todo sale bien, se hace A. Si la cosa termina torciéndose por el camino, plan B. Y si se jode todo, para ponerlo en términos muy simples, pues lo que se va a hacer es esto. Ahí están hablando de que tenía que entrar un tercer país, que se daba 15 días, perfecto. Nada de eso llegó a activarse porque no comenzaron estas conversaciones. Iban a comenzar. ¿Qué significa esto? Nada de esto está en vigor ahora mismo y además me tienes que entregar a esos delincuentes que han cometido un acto de barbarie en Colombia. Y no de Estado, y que por lo tanto no obligan a la actual administración. Estamos hablando 2019. ¿En qué año y en qué momento y en qué mes la administración Trump abandonó la Casa Blanca? Enero del año 2021, ¿verdad? 9 días antes de abandonar la Casa Blanca, Donald Trump, su administración, tomó la más que sensata, más que aplaudible, más que comprensible decisión de incluir, regresar a Cuba a una lista de la cual, desde mi punto de vista, jamás debió sacarla Barack Obama ni nadie. Y los progresos que hubieran hecho en aquellos momentos en que fueron retirados me parecían insuficientes en el tiempo. Porque tú tienes que tomar en consideración no solamente que hayas dejado, ¿verdad?, de robar para ya no ser considerado un ladrón o lo que sea, sino cuánto tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Porque miren lo que volvió a hacer inmediatamente después. Negarse a entregar a unos criminales que habían causado tanto dolor, que habían sido los responsables de una masacre. Estamos hablando de más de 20 muertos y decenas de heridos en una academia policial, en Colombia. No estamos hablando de un petardito en una esquina. La administración Trump dijo: perfecto, conjuntamente con el eje del mal, donde estaba nuevamente Irán, donde estaba Siria, ustedes van a regresar a este listado. Y entonces vienen las lágrimas y entonces vienen los lamentos. Vamos a recordar
precisamente esos días. Esto fue, repito, 9 días antes de abandonar la Casa Blanca. A la lista de países que a ojos de Washington apoyan el terrorismo, Cuba acaba de unirse de nuevo a Siria, Irán y Corea del Norte en el poco prestigioso listado, a tan solo 9 días del fin de la administración de Donald Trump. Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con el apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo destacó el lunes la interferencia de Cuba en Venezuela y en otros países latinoamericanos y acusó a la isla de acoger a varios fugitivos estadounidenses de la justicia desde los años 1970. También señaló el apoyo de La Habana a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera, así como a disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Les pido a los que estén viendo el programa ahora mismo que me comenten si están viendo y escuchando bien. Me ha salido un error aquí en EVMox que me dice que la experiencia puede estar variando en el comportamiento en la transmisión. Si usted me está viendo ahora mismo por YouTube, por favor, coménteme y dígame todo bien, para si no ver si tengo que hacer algo. La medida... Sí, voy a darle atrás al video, no vaya a ser que haya algún problema. Washington apoyan el terrorismo. Cuba acaba de unirse de nuevo a Siria, Irán y Corea del Norte en el poco prestigioso listado, a tan solo 9 días del fin de la administración de Donald Trump. Con esta medida de nuevo hacemos responsable al gobierno de Cuba y mandamos un claro mensaje. El régimen castrista debe acabar con el apoyo al terrorismo internacional y con la subversión de la justicia estadounidense. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo destacó el lunes la interferencia de Cuba en Venezuela y en otros países latinoamericanos y acusó a la isla de acoger a varios fugitivos estadounidenses de la justicia desde los años 1970. También señaló el apoyo de La Habana a la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, que Estados Unidos considera una organización terrorista extranjera, así como a disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La medida fue calificada de oportunismo político por La Habana, cuando faltan solo 9 días para la salida del poder del presidente Donald Trump. Cuba había sido retirada en 2015 de esa lista negra por el entonces mandatario Barack Obama, quien consideró que los esfuerzos de medio siglo de Estados Unidos para aislar al país comunista fueron un fracaso. En términos prácticos, esta designación tiene un fuerte impacto económico dado que restringe el comercio con Cuba y la ayuda exterior. También expone a los inversionistas extranjeros a ser procesados por Estados Unidos. Con Trump lo que tiene es una pesadilla contra Cuba. Él nunca se le va a quitar los deseos de arremeter contra Cuba, aunque esté muerto. Oigan esta imbecilidad. Oigan esta imbecilidad. Sí, Trump no tiene vida. Trump no tenía vida. Mírame, la principal aspiración era perseguir a Cuba y sobre todo apoderarse de Cuba. Usted se da cuenta de la perversión y usted se da cuenta de la desinformación, ¿no? Y la estupidez. La ignorancia suele ser muy atrevida. Procesados por Estados Unidos. Con Trump lo que tiene es una pesadilla contra Cuba. Él nunca se le va a quitar los deseos de arremeter contra Cuba, aunque esté muerto. Él sí va a estar latente de que Cuba le molesta. Vamos a recordar a Trump como el ciclón del 32 que hubo. A mí me encantaría ver cuál sería la perspectiva de estos si tuvieran toda la historia. Probablemente te lo terminen justificando, pero probablemente algunos digan, yo no conocía esa versión. Yo no conocía, porque cuando tú preguntas, señores, yo he hecho aquí programas, capaz que los tenga que repetir en algún momento, porque ya el que hice sobre eso le dediqué un segmento bastante largo, creo que más de 1 hora, a explicar pasito a pasito qué es el embargo. Porque todo el mundo habla el bloqueo, el embargo, y muchas veces tú preguntas, ¿sabes lo que es? Tú sabes el conjunto de leyes, de reglamentaciones, cómo se han incorporado determinadas medidas, cómo se fue nucleando este conjunto. El embargo, al que ellos llaman bloqueo, no es una única ley. O sea, no es una única medida que opere de manera directa. No, hay un conjunto de reglamentaciones que impiden y que regulan la interacción de una sociedad sancionada o de un gobierno, perdón, no una sociedad, de un gobierno sancionado como el gobierno cubano. Ahora bien, lo mismo ocurre con respecto a esto. Si usted le pregunta a muchos, ¿por qué Cuba está ahí? Lo único que te van a responder es porque Estados Unidos es muy malo, porque el imperio nos quiere asfixiar. Ya, perfecto, es malo, muy malo, Mufasa, ay, qué malo soy, anda, dilo otra vez. Pero ¿cuál fue el detonante? ¿Por qué? No lo saben.
Y cuando tú les dices, son los principales protectores en la región de terroristas, de los que han, miren señores, desde Euskadi hasta precisamente todas las guerrillas que han pasado por Latinoamérica, que han aterrorizado a Latinoamérica en el pasado, en el presente y si las hay en el futuro, y desgraciadamente siguen estos desgraciados apoderándose de Cuba, pues van a pasar por ahí. Eso es lo mismo que le dijo Francisco Flores a Fidel Castro en su cara. Es lo mismo que han sufrido tantos campesinos masacrados por Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso precisamente también entrenado y también con asesoría cubana. Y es lo que están sufriendo los venezolanos hoy con la propia asesoría y el propio entrenamiento y los propios servicios de inteligencia del aparato cubano. Entonces no quieres que te incluyan cuando, por ejemplo, ya te había sacado una administración anterior, una administración que te tendió la mano, una administración que dijo, vamos a cambiar aquí el método, vamos a intentar podrirlo desde dentro, como yo siempre digo, vamos a inundar este país de capitalismo y vamos a ver si resiste. No se movieron un ápice. No se movieron un milímetro de la posición de represión, de cerrazón, de intolerancia y de violación de derechos humanos. Para colmo, entonces, ocurre este episodio, te niegas a entregar a los responsables de esas muertes, de esa masacre en Colombia, pasan 2 años, aquellos que te dicen, eso fue un pretexto, ¿en serio? 17 de enero del año 2019. Trump se fue de la Casa Blanca el día 20, así que si fueron 9 días antes, estamos hablando de que alrededor del día 11 habría sido entonces el regreso, ¿no? El informe que habría regresado a Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Tuvieron 2 años para entregar a esos hijos de la gran, lo que usted sabe. 2 años reclamando Colombia. Y entonces Cuba comienza a lloriquear y comienzan los ignorantes desde Cuba a lloriquear y a decir, estimados cubanos, y con esto voy ahora a pasar ya a los últimos temas, ya voy por 1 hora y media, bueno, ya tengo que hablar algunas cosas relativas a Venezuela y también a Cuba. Algo que yo siempre digo y que puede ser bastante desagradable, puede ser duro, pero es una realidad. El que usted tiene en el gobierno habla por usted. El que usted permite que dirija a su país, a su sociedad, al que usted permite que se le llame presidente de su país, desgraciadamente toma decisiones que le van a afectar a usted. Y cuando el pueblo cubano ha permitido que durante 6 décadas y media, que vamos ya camino a 70 años, se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil, pero vamos camino a 7 décadas, el mismo jodido partido de delincuentes, el mismo partido fundado, creado, diseñado, solidificado por Fidel Castro, aunque algunos hoy quieran pasarle la manita, ¿verdad?, a ese recuerdo, y después continuado por un individuo completamente intrascendente como es su hermano, también otro asesino, y otro individuo intrascendente, todavía más, como el que está hoy en el poder, pero toda la cúpula sigue ahí y sigue supervisando. Las decisiones que se toman terminan afectándote. La decisión que tomó, no sé quién la tomó porque todo el mundo sabe que Díaz-Canel es un pelele, no es una marioneta, pero por lo menos es el disque presidente del país. No, si la tomó él o si la tomó Raúl Castro o si la tomó Leopoldo Sintra Fría o si la tomó Ramiro Valdés, me importa un carajo. La decisión que tomó la cúpula cubana, la cúpula dirigente del país, de no entregar a esos guerrilleros, provocó que precisamente se le incluyera en una lista a la que pertenecía de facto. Y cuando te incluyen en esa lista, no, las cosas no son coser y cantar. No es algo como para burlarse. La cantidad de restricciones, la cantidad de no préstamos, no comercio, no créditos, no absolutamente nada, es enorme. De aquellos truenos, estas tempestades. No te quejes. No te quejes. Yo siempre les digo, las expropiaciones, todo como se espoleó, como se abusó sencillamente del inversor o del pequeño y del mediano y del grande empresario que había invertido en Cuba cuando llegaron estos delincuentes al poder. De verdad, todo eso hay que olvidarlo y borrón y cuenta nueva y somos amiguitos y que nadie hable de eso. No, afortunadamente en el mundo las leyes y sobre todo ese tipo de cosas no prescriben. No me voy a olvidar de eso y te voy a demandar hasta el último día y voy a exigir que se tomen medidas contigo. Entonces, cuando tú quieres desconocer que la responsabilidad de los actos que cometen y de las acciones que toman los que te representan a ti, te van a terminar afectando a ti.
Eso lo estoy diciendo por estos dos que salen con el nasobuquito ahí en 2021, ¿verdad? Trump, ay, qué malo perseguir a Cuba. ¿Qué carajo le importa a Trump Cuba? ¿Qué puede representar para un hombre que es billonario y que para colmo es presidente de la primera potencia planetaria? No vengan por ahí. Sencillamente es una cuestión de ignorancia y de cuán manipulados son por el periódico Granma, por el noticiero de televisión cubana y por la Mesa Redonda y por Cuba Debate, ¿verdad?